¿Puede Dios cambiar su manera de actuar o de pensar con respecto a uno de nosotros, alguna persona? Fíjense que sí, mis hermanos, Dios lo hace según cómo la gente le responda o según las necesidades o el proyecto y el progreso que Él lleva en sus planes. Pero sí, una de las cosas que vamos a ver es que para aquellos que son fieles a Dios, Dios cambia sus planes dándoles más bendiciones, dándoles más dones. Pero para aquellos que son infieles a Dios o no usan sus talentos que Dios les dio, para lo que Dios se los dio, se los puede quitar, sí. Muchas veces se los quita, se los trunca, ya no permite que los sigan usando o que los tengan como antes. Pero vamos a ver uno de los casos en que Jesús cambia algo en cuanto a su predicación y su persona. Vamos a prepararnos para la meditación de hoy, mis hermanos, que es del Evangelio de San Marcos. Antes te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, con tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a nosotros. Dile, Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Lléname de tu presencia, de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Lléname de ti, Señor, de tu inspiración. Acude a mis necesidades. Si tengo algún problema, alguna necesidad en este momento, te suplico que me hagas ver la luz y aumentes mi fe para confiar totalmente en ti y que tú hagas lo que se tenga que hacer, lo que te toca a ti, y me enseñes a mí a hacer lo que me toca a mí. Que se haga siempre tu santa voluntad. Por eso te decimos siempre, en Misioneros del Amor de Dios, te decimos, enséñame, Señor, a conocer, a amar y hacer tu voluntad. Una vez más respiramos profundo, nos quedamos con el Espíritu de Dios y todos juntos le decimos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy le pusimos como título, Cuando Dios cambia sus planes para alguien. Vamos a leer San Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea. Tiro y Sidón, mis hermanos, eran dos ciudades muy importantes en lo que hoy en día es el Líbano, al norte de Israel, y en aquel entonces eran tierras de paganos, y de repente había algunos judíos entre ellos, pero Jesús iba también a predicar esos lugares. Entonces dice así, vino de esas regiones atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusieran las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron al hombre los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Pausa. Qué hermoso, mis hermanos, que a gente que no puede hablar, los hace hablar si ellos se arriman a Jesús para pedir su ayuda. Y no me refiero a mudos físicos, me refiero a mudos intelectuales, a mudos en el Evangelio, a mudos, gente que no se atreve a hablar de Dios. Arrímate a Jesús y Él te va a destapar los oídos para que lo oigas y la boca para que hables de Él. Pídele ese don de predicar, de salvar gentes en tu trabajo, en tu familia, en tus amigos, con una frase, con una palabra. Nunca, mi hermana, mi hermano, dejes de sembrar las semillas de Dios, porque cuando te vayas de este mundo es lo único que te vas a llevar, lo que hayas hecho por Dios y por tus hermanos. Siembra las semillas. Si tú te sientes como este sordomudo, dile, Señor, ábreme por favor los oídos para que te escuche a ti, los del alma, claro, los de la mente, y por qué no también, si a veces no pongo atención a tu palabra, que alguien me está predicando, que ponga atención, pero también enséñame a hablar, Jesús. Ayúdame a hablar de ti. No sé cómo, tal vez, no sé cómo hablar, no sé qué decir, pero tú sí sabes lo que yo puedo y debo decir. Ilumíname por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a hacerlo. Tú pídele esto a Dios todos los días y verás cómo Dios te hace una persona que hable de Él. Seguimos leyendo.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie, o sea, el milagro. Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: «Qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. ¿En qué cambió Jesús aquí su manera de actuar y de evangelizar también? Mis hermanos, en el Evangelio de San Marcos varias veces vamos a escuchar esas palabras de Jesús. No le digan a nadie lo que vieron, no le digan a nadie lo que hice, no vayan a comentar, a levantar mi fama. Pero luego, cuando ya se iba al cielo, Jesús, tenemos en Mateo 28 que les da la gran comisión. Y les dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y enséñenles lo que les he enseñado. Enseñen a la gente a ser mis discípulos. O sea, es lo opuesto, lo contrario. ¿Por qué en un momento dice Jesús: no hablen de mí, pero en otro dice: hablen de mí? Porque, mis hermanos, la historia va cambiando, las necesidades van cambiando, el proyecto va avanzando. Y lo que haces al principio no es lo mismo que vas a hacer después o después o después. En el caso de cuando Jesús predicaba, no le convenía hacerse famoso porque no le iban a dejar hacer todo lo que él tenía que hacer. Y les pedía que lo más que pudieran no lo dijeran. Pero cuando ya se iba al cielo y dejó la iglesia, dejó los apóstoles, les dijo: vayan por todo el mundo y evangelícelos, enséñeles. Ahora sí, es necesario que la gente me conozca para que comience a caminar con Dios, para que finquen el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cambia Dios sus planes? Sí. No es que los cambie, es que los va progresando. El progreso va avanzando. Pero también les decía una cosa: ¿en qué momento Dios, en contra de su misma voluntad, no es lo que Él quisiera hacer, pero cambia los planes conforme a una persona? Es cuando la persona no usa los talentos que Dios le dio para lo que Dios se los dio, que es para servir y amar y predicar de Él y repartir sus enseñanzas. Cuando una persona no usa los talentos que Dios le dio, Dios se los quita, mis hermanos, o se los trunca. Y cuando una persona sí los usa, Dios se los enriquece y le da más. Yo te invito a compartir en las pequeñas comunidades el día de hoy. Y yo, ¿cómo estoy usando los talentos que Dios me dio? ¿Y estoy cumpliendo con ese mandamiento de Jesús de ir y evangelizar a todo el mundo? De hablarles de Él, empezando por mi familia y la gente que conozco. No tengo que ir literalmente a todo el mundo, pero dice Jesús: a todos los que tú veas y puedas. Mis hermanos, quédate platicando con Dios otros 20 minutos. Dile cuánto lo quieres amar al Señor y servir, y pídele una vez más su ayuda. Hazlo a cada rato, su luz, su Espíritu Santo, para conocer, amar y hacer su voluntad. Dile ahora: háblame, Señor, que tu siervo te escucha. Yo te bendigo, mi hermana, mi hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.